A continuación, escuche el mensaje de la palabra de Dios en este su programa Declaración al Día. Génesis capítulo 1, versículo 27 nos dice: y crió Dios al hombre a su imagen de Dios lo crió, varón y hembra lo crió. Cuando decimos o leemos en la palabra de nuestro Dios que Dios dice que Él crió al hombre a su imagen, en el versículo 26 nos dice que también que dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. En el versículo 27 Dios usa la expresión singular, donde Él dice que Él crió al hombre a su imagen y semejanza, lo singulariza. Pero ya en el versículo 26 dice Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen. Ya no habla de Él, sino habla ya de un conjunto, habla de un grupo, a la imagen de Dios. Entonces podemos decir nosotros que el hombre que fue formado del polvo de la tierra en sí no es lo que representa, a aquellos de los cuales Dios toma en cuenta y les dice: hagamos al hombre a nuestra imagen. Lo que podemos mirar entonces, primeramente, que Dios habla no a los ángeles, sino le habla a aquellos hijos de Dios que fuimos engendrados desde antes de la fundación del mundo, aquel conjunto de hijos de Dios, que la Escritura nos dice que llegando el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo hecho de mujer, hablando de su imagen visible. Y a su imagen visible, a su imagen visible, de esa imagen fuimos nosotros, hechos a la imagen del Dios invisible. Pero ahora su imagen visible de nuestro Dios nos dice que llegando el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo hecho de mujer, o sea, hecho o participante de carne y sangre. ¿Por qué? Porque aquellos muchos de los cuales aquí menciona que hagamos al hombre a nuestra imagen, o sea, a un conjunto, a un grupo o a muchos, nos dice también que por cuanto estos hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo. Ahora, los hijos participaron de carne y sangre, aunque somos hechos del polvo de la tierra, pero del polvo de la tierra somos nosotros hechos, hablando el hombre humano, lo que nosotros miramos y palpamos con nuestra vista natural. Porque así nos dice que Dios formó al hombre del polvo de la tierra, en lo que es la materia. Pero las células originales no comenzaron en el polvo de la tierra. Las células originales comenzaron desde antes de la fundación del mundo. Por eso es que nuestro Dios, en su manifestación en carne, nos dice la Escritura que el Espíritu hizo sombra sobre María. ¿Y qué fue lo que hizo sombra? Fue que en María se depositó las células originales que en su tiempo, que llegó el tiempo de la gestación, lo miramos como el hijo de José y de María al nacimiento. Pero esas células, ese embrión no comenzó aquí. Esas células originales comenzaron desde antes de la fundación del mundo. Y a esas células nosotros también somos hechos a su imagen. Por eso cuando venimos a participar de carne y sangre, nuestra participación en carne, en la imagen, no comenzó aquí, sino comenzó desde antes de la fundación del mundo. Somos hechos a la genética divina de nuestro Dios, que en sus respectivos tiempos también venimos aquí a manifestarnos, para que ahora esas células que fueron desde el principio a la imagen de la célula original, venimos a participar de carne y sangre,
Por eso cuando leemos en el capítulo 1 del libro de Mateo de las cronologías, llega el punto donde habla del Señor Jesús. Habla del Señor Jesús y se va con las cronologías de David, etcétera, 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 hasta llegar a Adán. Y después de Adán, que era del cielo. ¿Por qué? Porque lo original no comenzó aquí. El origen comenzó desde antes de la fundación del mundo, en el Monte Santo. Y ahí nosotros, siendo una copia de ello, venimos cada uno en sus respectivos tiempos a participar de carne y sangre. Ahora, Adán fue formado del polvo de la tierra. Eva fue formado de la costilla. Pero después de ahí, Caín no fue formado del polvo de la tierra, ni tampoco Abel, sino que ellos ya vinieron siendo participantes ahora de las cromosomas que Dios dividió. Digo dividió porque puso 23 cromosomas en María y 23 cromosomas en Eva y 23 cromosomas en Adán. ¿Para qué? Para que al tiempo de la concepción se juntasen esas 26 cromosomas de cada uno y se convirtieran en 46 cromosomas. Y de esas 46 cromosomas entonces se formara un embrión. Y ya en el embrión, llegando el tiempo de la gestación, se convierte en un feto, en un bebé, así como lo miramos nacer. Pero esas células no son del polvo de la tierra. Aunque es materia, su origen no comenzó en la materia. Somos una copia de la célula original de nuestro Dios. Entonces ahora miramos ya el hecho de que nosotros somos hechos a la imagen de nuestro Dios. Y como somos hechos a la imagen de nuestro Dios, el hombre interior, el Hijo de Dios, que fue engendrado desde antes de la fundación del mundo y que en sus respectivos tiempos vinimos aquí a participar de carne y sangre, nuestro espíritu divaga si no encontramos nuestra identidad. Nuestra alma está divagando y buscando su origen. ¿De dónde viene? Está buscando qué está haciendo aquí, cuál es el propósito de su existencia. Y podemos encontrar muchísimas preguntas en el transcurso del tiempo, no solamente con gente que podemos decir ignorante, pero aún con gente también que tiene la capacidad o tiene un alto intelecto de educación, pero sin embargo se encuentra aún divagando en su pensamiento, divagando en sus sentimientos, divagando en sus emociones. Y hasta este día miramos que es una tendencia propia del hombre en su deseo de buscar su identidad, de formar fantasías. Y es lo que ha ocurrido en el transcurso del tiempo. ¿Por qué? Porque no puede o desea alimentar al hombre interior, a su espíritu, aquel que fue engendrado desde antes de la fundación del mundo, aquel Hijo de Dios que habitaba en el Santo Monte, que en su respectivo tiempo vino también a participar aquí de carne y sangre. Entonces, ¿qué es lo que hace el hombre? Al no encontrar su identidad, va a divagar en fantasías para alimentar su espíritu. ¿Por qué? Porque Dios creó al hombre a su imagen. Por ello, cuando el hombre no reconoce a Dios no lo reconoce como su creador, imperativamente su espíritu, vamos a decirlo así, que forzosamente se encuentra divagando. El espíritu divaga. O sea, su mente está divagando. ¿Por qué? Porque su mente no está limitada al aspecto físico. ¿Por qué? Porque simplemente podemos nosotros usar la mente y estar arriba de un techo en nuestra mente. Estar en una tienda, porque para la mente no hay tiempo, no hay distancia. Y aún lo que nosotros miramos hecho una realidad, algo que fue criado, no empezó en el hecho de ser un objeto visible a la vista natural, sino ese objeto primeramente fue hecho en la mente. Primero fue la idea y después de la idea se convirtió en algo que es visual, como lo puede ser una silla, una mesa, un carro, etcétera. No comenzó ahí, sino comenzó en la mente, en la idea de un hombre. Entonces, por eso es que la mente no tiene limitaciones, no se puede limitar. Entonces, ¿qué decimos? Entonces, que la naturaleza del hombre interior, de lo espiritual, hay una necesidad de saciarse,
de ese ser inmaterial que está en él, y el cual las Sagradas Escrituras también lo llama como el hombre interior. Romanos capítulo 7, versículo 22. Y es precisamente aquí donde el Dios de este siglo, Satanás, la serpiente antigua o el diablo, conoce muy bien esta tendencia natural humana y la ha usado siempre en forma bastante efectiva para inducir al hombre ¿a qué? Precisamente a la idolatría. A la idolatría, ¿por qué? Porque anda divagando en fantasías y al no encontrar la realidad, porque nos dice la Escritura que el Dios de este siglo cega los entendimientos de los incrédulos para que no les resplandezca la lumbrera del Evangelio. Entonces, ¿qué es lo que hace? Desvía la mente de aquel ser que fue creado a la imagen de Dios. ¿Para qué? Para formar fantasías y en sus fantasías hacerlas una realidad y caer ¿en qué? En el pecado desagradable de la idolatría. Incontables son los dioses. Podemos nosotros en este tiempo mirar precisamente por la historia, por libros o etcétera, podremos decirlo así, que hay muchísimos, incontables los dioses de las mitologías que son antiguos, con sus respectivos relatos y personajes aún que son imaginarios, que son productos innatos de la fantasía humana. De ello nos da razón en forma por demás amplia la historia secular de todas las naciones, o sea, no nomás se encuentra en una nación o en alguna cultura o en algún lenguaje. Esta tendencia está en todas las razas, en todos los lenguajes, en todas las culturas. No hay una raza que esté excepta de tener esa tendencia de alimentar su espíritu. Y vuelvo a decirlo, al no encontrar al Dios verdadero, al Dios de las terribilidades, a nuestro Creador, a nuestro Padre, va a divagar y va a fomentar una fantasía, algo ilusorio, algo que no es. Dice que está en todas las naciones, en todos tiempos y en todos lugares. Entonces, para nosotros nos es importantísimo entonces comprobar lo que nosotros creemos, lo que nosotros hemos aprendido. Y es el hecho de que no se requiere intelecto humano para conocer lo que es de Dios. Porque nosotros no encontramos a Dios, sino nosotros nos debemos de prestar a ser encontrados por Dios. Porque la Escritura nos dice que ustedes no me eligieron a mí, no me encontraron a mí. Dice Dios, yo los escogí a ustedes. ¿Para qué? Para que Él se nos revele a nosotros. Y cuando Él se nos revela, entonces es importante que nosotros cultivemos continuamente nuestra relación con nuestro Creador, con nuestro Dios, porque si no es así, entonces vamos a caer precisamente a la misma tendencia de una mente que divaga en sus fantasías, en el deseo de buscar su origen. Podemos mirar esto en qué, entre los grandes sabios de la antigüedad, entre los griegos, entre los dioses de las mitologías griegas que se mencionan aún en el Nuevo Testamento, entre las cuales están a Júpiter y Mercurio, y aún también miramos a la gran diosa Diana de los Efesios en el libro de Hechos capítulo 14 versículo 12 al 13 y el capítulo 19 versículo 35 de el mismo libro, o sea, el libro de los Hechos. Ahora cabe a mencionar aquí, aún podemos decirlo así, una dolorosa y triste ironía, como es el caso de que al paso de los años, que miramos que después de los relatos bíblicos, la apostasía que anunció o que predijo el apóstol Pablo se manifestó abiertamente, ahora ya no fuera de, podemos decirlo en nuestro tiempo, del cristianismo, o sea, en las culturas griegas o en las culturas de las cuales no les llegó la oportunidad de Dios de conocer al Dios verdadero, sino que ahora miramos que esta tendencia de buscar su identidad, en fantasías se desvió tanto que ha caído precisamente en el cristianismo, porque se manifestó en su respectivo tiempo. Entonces, ahora, tanto la diosa Diana como otros ídolos más, frutos todos ellos de la imaginación humana,
fueron reemplazados por los nuevos ídolos. Ahora ya no son ídolos paganos, podemos decirlo entre comillas, que ídolos cristianos. San Pedro, en vez de Júpiter, empezaron a llamarlo. A María, todo lo que hicieron fue que reemplazaron el nombre en lugar de Diana. Y así podremos señalar, etcétera, de los diferentes dioses paganos que fueron reemplazados solamente con nombres cristianos. Pero todo esto es que fruto precisamente de una mente que está divagando, porque no ha encontrado a su hacedor, a su creador, porque nosotros fuimos hechos a la imagen de nuestro Dios. Y como no encontramos la identidad, o no se encuentra su identidad, entonces da precisamente a eso, a que su mente esté divagando. Podemos decir entonces que la ansiedad y el deseo de alimentar su espíritu lo han llenado con sus respectivas y tradicionales mitologías cristianas. Y nadie puede ignorar el hecho de que en realidad eso es lo que abunda. Mitologías cristianas en todos los aspectos, no solamente en aquellas que son de aspecto visual, como por ejemplo la adoración a los ídolos, pero también a lo que es en la adoración en la mente, divagando y haciendo en su mente algo que no es real, pero sin embargo está presa su mente en lo ilusorio, en lo que no es. Y todo eso, vuelvo a decir, es fruto, ¿por qué? Porque la mente está divagando, porque no ha encontrado realmente a su hacedor, a su creador, a nuestro Dios. Entonces, las mitologías cristianas, algunas de las cuales son inclusive usadas como escrituras sagradas. Y las escrituras sagradas que han torcido, porque el apóstol Pedro nos dice en segunda carta, en el capítulo 3, versículo 16, que los indoctos e inconstantes han torcido, así como también las otras escrituras, para perdición de sí mismos. Entonces siempre va a haber esa tendencia de los indoctos aún de torcer las escrituras y ponerlas como ¿qué? Como fantasías, como algo ilusorio, en lo cual nosotros debemos de estar constantes, ¿ok? Seguros entre lo que es la tendencia del ser humano, influenciado por el Dios de este siglo, y la tendencia que debe de haber en nosotros como cristianos, no solamente de llenarnos de Dios para que nuestro espíritu descanse en nuestro hacedor, sino también para tener la facultad del conocimiento, la unción de Dios, la carga de Dios, para también ayudarle a otros que no han recibido lo que de parte de Dios hemos recibido, o han sido desviados por los indoctos e inconstantes. Como resultado de lo que estamos elaborando, vemos que durante los siglos del oscurantismo, aproximadamente que duró 1000 años, la mujer vestía de púrpura, de la cual menciona en Apocalipsis capítulo 17, versículo 4. Escondió la palabra de Dios a la mayoría del cristianismo de aquel entonces. Ahora, miramos bajo a esa actitud, la necesidad espiritual de las multitudes fueron alimentadas falsamente. ¿Precisamente con qué? Con las fantasías que la reinante apostasía fermentó en su seno. Así se dio origen al sinnúmero de mitos y de cuentos cristianos que prevalecen hasta hoy. Vírgenes y santos, santos milagrosos, aparecidos y demás. Y todo esto es precisamente ¿qué? Doctrinas de demonios, que hasta el presente día son aceptados incondicionalmente por la gran mayoría del profesante cristianismo. Podemos decir que qué bien ha usado Satanás, el anticristo, la tendencia natural del humano de alimentar su espíritu con fantasías y con imaginaciones de toda especie. En la civilización presente podemos mirar que los editores de libros, de novelas y revistas, como también los directores de cine y de programas de televisión, se han enriquecido ofreciendo una lista surtida de historias o historietas irreales y ficticias a una humanidad hambrienta de fantasías. Ahí están incluidos los personajes imaginarios y seres sobrenaturales que vuelan por los espacios interplanetarios, poseedores de fuerzas misteriosas, etcétera, podemos decir.
Entre las multitudes así cautivada están no solo los niños y los jóvenes, sino también los adultos y los ancianos, no solo los analfabetas y los incultos, sino también los intelectuales y de los de la clase educada. No son los paganos, sino también multitudes de cristianos. Entre estos últimos están incluidos muchos aún que se nombran ministros o pastores de Dios, que están presos precisamente ¿en qué? En divagar sus mentes, divagando su espíritu, buscando ¿qué? Fantasías. La tendencia humana de soñar siempre con lo irreal, lo espectacular y lo fantástico, ha sido ciertamente usada por Satanás en una manera muy especial para inducir a la humanidad hacia la falsedad y hacia la idolatría. Mas esa misma tendencia ha sido usada también por el engañador en una forma muy particular para tratar de confundir y de desviar al pueblo de Dios cuando se ha tratado de las interpretaciones de las profecías bíblicas. Como un ejemplo muy singular para probar lo dicho, tenemos la actitud del pueblo de Israel en el tiempo de los reyes, antes del exilio, cuando no quisieron creer a la palabra del profeta Jeremías. Una de las razones por las que Jeremías fue absolutamente rechazado fue porque no hubo ninguna manifestación sobrenatural en su mensaje. En cambio, en el Carmelo, después de que en una forma espectacular Elías hizo que descendiese fuego del cielo, el pueblo gritó entusiasmadamente: el Señor es Dios. Jeremías fue llamado por el Señor para ejercer un ministerio quieto de dolor y de sufrimiento, advirtiéndole a Israel con ruegos, con súplicas y con lágrimas el peligro del castigo de Dios que venía sobre ellos a causa de la desobediencia, o sea, a causa de caer en fantasías, en la idolatría. Pero miramos que su mensaje de Jeremías no fue recibido, y el mensaje de Elías solamente por un espacio de tiempo, porque después de Elías, que hizo que descendiese fuego del cielo a lo sobrenatural, el pueblo solamente por un instante gritó que el Señor es Dios. Pero después de ahí miramos en la historia que el pueblo siguió otra vez desviado a la fantasía, a la idolatría. Así como ni el mensaje es fuerte con señales de Elías cambió el corazón del pueblo, ni tampoco el mensaje de lágrimas de Jeremías pudo cambiar al pueblo. ¿Por qué? Porque es una tendencia muy singular, muy particular, muy personal del ser humano el estar buscando fantasías. ¿Por qué? Porque el hombre que fue hecho a la imagen de Dios va a estar divagando siempre, buscando a su hacedor, buscando a su creador. Por eso es importante que nosotros, como pueblo de Dios, como cristianos, para ser liberados de esta operación satánica, aprendamos a cultivar continuamente nuestra relación con Dios y así llenar nuestro espíritu. Una vez más, que Dios grandemente les bendiga. Si usted desea más información sobre estas declaraciones o si desea participar en alguno de nuestros estudios bíblicos, háganoslo saber. Estamos para servirle. Nuestro número es 831-386-9112 o márquenos al 831-297-0879.